Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar las venas que tú puedes utilizar si vas a canalizar. Así que pues vamos a comenzar. El colocar un catéter venoso periférico o un dispositivo venoso periférico tiene su ciencia. Necesitas saber anatomía. Y como en este canal te enseño anatomía reflejada en enfermería, te voy a colocar en este caso las venas que nosotros podemos ocupar para poder colocar un catéter venoso periférico. En el modelo 3D que te voy a presentar tiene una anatomía bastante perfecta y exacta. Déjame decirte que no todos tenemos este tipo de anatomía tan perfecta. Algunos poseemos más venas en una cierta área, ¿ok? Hay personas que en el dorso de la mano tienen más venas que otras, ¿ok? Todo esto va a variar, pero sigue siendo dentro de la anatomía de cada quien. Por eso aquí entra la valoración. En esta mano que estamos observando vamos a ver dos venas principales, la cefálica y la basílica, que ya te he mostrado en videos anteriores. La cefálica la podemos ubicar justamente por medio de la dirección del pulgar o del hueso radial, y del hueso cubital o de la dirección del meñique vamos a ubicar la basílica. Entonces aquí vamos a tener la mano izquierda, vamos a tener obviamente la falange del pulgar y vamos a tener la falange como tal del meñique. Aquí vamos a estar ubicando entonces la cefálica y la basílica, ¿ok? Estas dos venas son de un calibre relativamente bueno para poder colocar un catéter venoso periférico. Pero ¿qué es lo que hace enfermería? Siempre observa primero las dorsales de la mano, ¿ok? Toda esta área metacarpiana y también esta área de venas las observa muy bien enfermería para ver si puede colocar ahí un catéter venoso periférico. En este caso vamos a mostrártelo en esta siguiente imagen. Aquí podemos ya observar una red de venas justamente, y esta red de venas van a depender mucho del tamaño que va a tener nuestro paciente. No es lo mismo el tamaño de las venas de un niño a las de un adulto. Entonces todo esto va a variar mucho. Ahora, también, ¿para qué quieres colocar un catéter venoso periférico? ¿Qué vas a administrar? Si vas a administrar, por ejemplo, medicamentos y tu paciente va a ser de una estancia hospitalaria corta, o sea que el catéter únicamente se lo vas a colocar por única ocasión, pues sí te conviene utilizar este tipo de venas, ¿ok? Porque no vas a pasar exceso de volumen de líquidos. ¿Por qué te conviene? Porque este tipo de venas en calibre es más pequeño, es decir, su lumen es más pequeño, y también no puedes colocar un catéter venoso periférico bastante grande en este tipo de venas, o si no te va a pasar como a mí. En mi canal principal te explico qué es lo que me pasó por colocar un catéter 16 o 14, no me acuerdo, y pues obviamente se me filtró y valió queso justamente esa administración. Entonces debes de valorar qué tipo de catéter va en qué tipo de vena, y para estas venas es ideal un catéter ya sea pediátrico, un 24G, 22G, un 20G. Todavía hay algunos que todavía, por ejemplo, a mí me han puesto un 18G en mis manos. Y bueno, es que mis manos son grandes, por eso va a depender mucho de la anatomía de cada quien. La anatomía es diferente en cada quien. Pero aquí yo te lo recomiendo colocar si es que vas a administrar uno o dos medicamentos en un tiempo relativamente corto y después quitas el catéter. Pero ¿qué pasa si a lo mejor no podemos colocar aquí el catéter? Es decir, aquí en el modelo estas venas del dorso no son las adecuadas. Pues bueno, vamos a subir, ¿ok? Nosotros tenemos la parte distal proximal, ¿ok? Así como nosotros vemos nuestros brazos, para nosotros esto es lo distal. Entonces la valoración tiene que ser directamente distal a proximal. Entonces, entre más alejado estemos de lo distal, es decir, entre más proximal estemos, obviamente vamos a tener que el calibre de las venas aumentará, ¿ok? Obviamente el calibre no es el mismo aquí que acá o que acá. Entonces también aquí vamos a valorar la anatomía. ¿Qué es lo que vamos a tener acá arriba? Bueno, el antebrazo. Vamos a tener lo que es el cubital, el radial, y vamos a tener dos venas importantes. Vamos a tener ramificaciones de venas, pero dos venas importantes, la cefálica y la basílica, como te comenté al principio. La cefálica
dirección pulgar, basílica, dirección meñique. Entonces, nosotros podemos colocar un catéter venoso periférico en una de estas dos venas principales. El calibre es más grande. ¿Cuál podemos colocar? Bueno, podemos colocar entre un 18 a un 16, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este calibre es más grande y lo vamos a ver. Si nosotros nos vamos a modelo anatómico, vamos a ver la vista anterior. Esa es la vista anterior, es decir, como si estuviera viendo mi palma de la mano. Aquí puedo observar esta red capilar, pero como puedes ver, algunas venas son más pequeñas que otras. El calibre es más pequeño que otro. A mí me interesan estas dos principales. En este caso, como estoy mostrando la palma de la mano, te estoy mostrando del lado derecho. Aquí voy a señalar lo que es la vena cefálica de color morado y voy a señalarte la basílica que está del otro lado. Estas dos venas son ideales para poder colocar un 18G, un 16G, pero ¿qué pasa si no le atinas o no es totalmente valorable? Pues bueno, vamos a subir. Ya que nosotros ya identificamos aquí en el antebrazo, vamos a buscar justamente este hueco del codo donde está la unión del húmero, la unión del cúbito y del radio. Aquí vamos a tener un sistema de venas que se va a encargar de tener unos enlaces, y este enlace se van a llamar medias cubitales. Estas medias cubitales, normalmente aquí hacemos extracción de sangre para pruebas de laboratorio. Son venas bastante fáciles de ingresar y también de un buen calibre. ¿Dónde las tenemos? Vamos a seguir subiendo. Vamos a seguir subiendo y aquí las podemos tener. Aquí, como puedes ver, seguimos teniendo las cefálica, basílica totalmente separadas, pero si le colocamos un sistema venoso, aquí ya podemos tener la media cubital, por ejemplo, que esta es la mediana antebraquial o la media cubital o la mediana cubital, no sé cómo tú le quieras llamar o como tú la conozcas, pero esta vena es de suma, es muy importante para esta extracción de sangre o para poder realizar pruebas de laboratorio, pero es muy buena para poder colocar un catéter venoso periférico de alto calibre. ¿Por qué? Porque el calibre es mayor que aquí. Entonces, todo esto va a ir a valoración. Ahora, ¿qué pasa cuando tu paciente no se le puede colocar un catéter venoso periférico? Es decir, ya sea por una patología, ya sea porque está muy deshidratado, algo por el estilo, entonces tendremos que realizar un acceso venoso, pero ya no es periférico, es central, un catéter venoso central, donde se coloca justamente en la subclavia. Entonces nosotros vamos a seguir subiendo. ¿Y a qué te suena subclavia? Por debajo de clavícula. Entonces vamos a buscar la clavícula, en este caso este es el hueso de la clavícula, y vamos a estar observando acá abajo tenemos la vena subclavia, que la vena subclavia es la importante para poder colocar un catéter venoso central. ¿Cómo lo vamos a colocar? Mediante la inserción a partir de un procedimiento quirúrgico. Este procedimiento quirúrgico no necesariamente se tiene que realizar en quirófano, se puede realizar en cualquier área, pero sí debe ser totalmente estéril. Normalmente un catéter venoso central se coloca del lado derecho, también del lado izquierdo, pero es más común del lado derecho porque va dirección a la vena cava superior. Entonces sí me va a permitir ministrar los fármacos. Ahora, un catéter venoso central también tiene lúmenes y podemos ministrar grandes cantidades de líquido. Entonces también hay que diferenciar un catéter venoso central en un catéter venoso periférico. También los tamaños importan aquí, porque pues sí podemos ministrar grandes cantidades de lumen en un catéter venoso central, muchas cantidades de volumen de líquidos, pero en un catéter venoso periférico no, a no ser que tenga un calibre 14, 16G, o sea, es un calibre bastante grande, o estemos en una cefálica, una mediana cefálica, ¿ok? Entonces, todo esto va a depender a valoración de enfermería. Estas son las venas que nosotros ocupamos directamente para poder colocar un catéter venoso periférico. O también podemos llamarle dispositivo venoso periférico. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Es algo de anatomía que nosotros ya repasamos en videos anteriores, pero que te puede ayudar y servir para poder identificar y valorar el tipo de vena que vas a utilizar si vas a colocar una venoclisis o vas a canalizar. Espero que te haya gustado el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo todos estos videos por acá y nos vemos a la próxima.